Amigas y amigos, bienvenidos a la entrevista. Hoy estamos de fiesta. Hoy estamos celebrando un aniversario muy especial, muy bonito y muy sentido. Se trata de los 60 años de fe, renovación y esperanza de la diócesis de Los Teques, quienes celebran su legado, y para hablar acerca de este tema contamos con la presencia nada más y nada menos que de Monseñor Freddy Jesús Fuenmayor, obispo de la diócesis de Los Teques, a quien damos nuestra más cordial bienvenida con todo el afecto, siempre pidiéndole su bendición, Monseñor, y bueno, esas palabras que nos alientan siempre a seguir adelante. Y bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Siempre es grato venir a este programa, y un saludo también a los televidentes. Con mucho gusto les hablaré sobre la diócesis de Los Teques, que, como se ha dicho, está cumpliendo 60 años de haber sido erigida por el Papa Pablo VI en 1965. Imagínense, ya hace como 60 añitos, nada más. Exactamente. Un número redondo. Dicen que los números redondos son los aniversarios que se deben celebrar, así 10, 15, no, o 25, 50, porque no los 60... tanto como los 50, porque pero, en los 50 botamos la casa por la ventana, porque vinieron todos los obispos de Venezuela. Yo tuve el honor de ir para esa celebración, fue maravilloso, de verdad que sí, muy bonito. Ahora, los 60 años de una historia que ha tenido, pues, como todos sus altibajos, sus retos, una visión increíble que puede llegarnos hasta 60 años de una institución tan cercana y tan llena de pasión y de fuerza espiritual. Pero, ¿qué ha significado eso para usted en lo personal? Bueno, en lo estar personal, al frente en este momento del país con tanto un compromiso, siempre es un compromiso ser el pastor de una iglesia, ¿no? Y en este caso de una iglesia diocesana, es decir, de un determinado territorio en una jurisdicción civil, ¿no? Y la diócesis de Los Teques es una diócesis que fue más grande, fue fundada, erigida por el Papa Pablo VI el 23 de julio de 1965, comprendiendo prácticamente todo el estado Miranda, a excepción de la parte mirandina de Caracas, ¿no? O sea que siempre Petare, lo que nosotros antes llamábamos simplemente Petare, ¿no? O el distrito Sucre, que ahora son varios municipios, son alcaldías, y toda la parte del este de Caracas. Eso no entró dentro de la diócesis de Los Teques. Porque también el estado Miranda, con esa geografía tan particular, ¿verdad? Sí. O sea, como un ser humano atiende todo sentido. No, imagínate. Bueno, y fue muy grande porque comprendía también la zona de Guarenas, Guatire, Barlovento. Más que yo fui sacerdote, yo me ordené sacerdote en esta diócesis, a pesar de no ser nativo de aquí de Miranda. Bueno, soy mirandino por adopción, ¿no? Porque toda mi vida sacerdotal se ha desarrollado acá. Yo fui ordenado sacerdote en la iglesia de San Antonio de los Altos. ¿Qué tal? Qué bonito. Sí, claro, en 1976. Así que ya voy para los 50 años, el año próximo. Y bueno, era toda la diócesis hasta Barlovento. Y claro, yo me recuerdo que el obispo de entonces, Monseñor Bernal, Juan José Bernal, que fue el primer obispo de esta diócesis, y luego Monseñor Pío Ello, bueno, la pasaban fuerte, ¿no? Porque tenían que ir a todas esas poblaciones de Barlovento, fiestas patronales, confirmaciones, también... Claro, porque hay, digamos que eventos de la iglesia que solo lo puede hacer un obispo, como las confirmaciones. Las confirmaciones puede, digamos, dar permiso a un sacerdote para que lo haga, pero lo normal es que sea el obispo, ¿no? Por un poco como aparecen los Hechos de los Apóstoles, que eran los apóstoles los que imponían las manos después de ser bautizados, comunicando de manera especial el Espíritu Santo. Bueno, los obispos, que son los sucesores de los apóstoles, son los que tienen la misión, son los ministros, digamos, originarios del sacramento de la confirmación, pero puede ser delegado en un sacerdote, ¿no? Pero la gente y los sacerdotes en las parroquias quieren que sea el obispo, ¿no?
siempre y cuando es uno como un gran honor. cuando uno no puede, no, porque muy bonito, claro, es lo ¿no? normal, sí, es el contacto también del obispo esporádicamente, aparte de las visitas pastorales, de la fiesta patronal con los fieles, ¿no? Y entonces ellos esperan siempre al obispo y la gente también espera al obispo, ¿no? Me llamó la atención eso que usted dice, que usted lo ordenaron sacerdote, o sea, ese acto fue en San Antonio, que era una iglesia pequeña. Ahora, yo no sabía que ese tipo de actos se hacían en iglesias pequeñas. Sí, también, claro. ¿Sí? Bueno, San Antonio, digamos que de las iglesias es más o menos espaciosa, ¿no? Es una parroquia, fue construida, digamos, con Porque un estaba la sentido de Catedral de los amplitud. Teques en ese tiempo. Estaba la Catedral de los Teques, sí. Allí me ordené obispo, porque Ajá, los obispos claro. también recibimos la ordenación episcopal, se llama cuando somos elegidos obispos. Ahí me ordenó Monseñor Pío Bello y Monseñor Bernal me ordenó de sacerdote. ¿Cuánto tiempo tiene en este caso como obispo de la diócesis de Los Teques? Ya. 21 años ya. O sea, de esos Sí, 60 sí. usted tiene 21 a cargo. Sí, sí, yo Wow. llegué el 12 de febrero del 2005 como obispo. Ya venía de ser obispo en Cabimas, en mi tierra natal, ¿no? Yo nací en Maracaibo y la zona de Cabimas, que comprende todo lo que se llama la costa oriental del lago, la zona petrolera por excelencia. Fue profeta en su Y tierra. entonces sí, yo fui obispo 11 años casi, no Ajá. llegaron, faltaron como 3 meses para que fueran, no, 3 meses quizás un poquito más, para que fueran los 11 años completos, pero casi, ¿no? Y luego, a partir de allí, volví de nuevo a Los Teques, ahora como obispo, y entonces, bueno, he pasado ya 21 años, son bastantes, ¿no? Pensando que en la diferencia del clima ya es bastante, porque en Cabimas hace un calor impresionante y con los hábitos el calor seguramente se exacerba. Se multiplica. O sea que cuando estando uno acá, suda eso sería mucho. bellísimo Sí. en ese sentido para Aquí usted. tenemos en la diócesis también una porción un poco cálida, pero no llega a ser claro como la de Maracaibo, No. pero sí tenemos los valles del Tuy, Ajá. que a veces en algunos momentos arrecia Hace bastante. calor, ¿verdad? ¿Se el acuerda calor, de pero eso? bueno, estamos en Venezuela. Sí. Venezuela es un país tropical. ¿Se acuerda de su tierra natal en el Tuy? Con el calor del Tuy. Aunque aquí está comenzando a hacer también calor, ¿no? No es el tema, pero sí, Lo que pasa sí es que se nota un poco ya. Porque fíjese que en realidad estar 21 años es una vida Sí, también. claro. Y es una vida que está vinculada con el quehacer de esa comunidad en Claro. muchos sentidos. Y por eso es importante, yo creo que porque son pequeños detalles que forman parte de esa historia. O sea, Claro. vestirse, ataviarse con toda esa parafernalia pues religiosa para irse a una iglesia en los valles del Tuy o en Maracaibo, en Cabimas, con ese calorón, es un esfuerzo, ¿no? Humano, Sí. desde la perspectiva humana. Y los feligreses también, pues, ir a una iglesia con calor, de repente no hay aire acondicionado, es un esfuerzo, ¿no? Sí, claro. Sí, claro, por supuesto, físico, sí. Y pueden haber anécdotas Pero, y de todo con eso. En Cabimas llegó un momento, quizás la situación en ese tiempo lo permitía, ahora no tanto. Llegó un momento en que casi todas las iglesias tenían aire acondicionado. Sí. Ah, qué La maravilla. catedral de Cabimas tenía Qué maravilla. aire acondicionado, yo creo que lo tiene todavía, ¿no? Pero bueno, sí, uno se acostumbra a todo. O sea, Yo fui a la iglesia, a la Chinita, en Sí. Maracaibo, que es una belleza, y bueno, Sí, había calor, en ese momento no tenían el aire sí, prendido. ahora sí lo tiene. Pero una belleza de verdad, es Sí. algo muy conmovedor, ir a esos sitios con tanta Sí, religiosidad. es un santuario, sí. Un Muy santuario bonito. mariano. Sí. Muy bonito. Ahora bien, fíjese que 21 años y 60 que estamos de aniversario, a su Sí. cargo 21. ¿Cómo ha cambiado la población? ¿Cuál ha sido la evolución desde una perspectiva, digamos, de fe y de acción de todos los feligreses en este tiempo? Bueno, es una iglesia que, como toda la iglesia universal, ha ido creciendo, ¿no? Creciendo en la maduración de la fe, digamos. Claro, todavía falta mucho por hacer y hay que evangelizar mucho más.
pero en términos generales, en la diócesis de Los Teques nace cuando todavía no había terminado el Concilio Vaticano II. La diócesis fue fundada el 23 de julio de 1965, y en octubre de 1965, de ese mismo año, ya digamos en noviembre, que fue la última sesión y el cierre oficial del Concilio Vaticano II, que trajo una renovación muy grande en la Iglesia. Y por supuesto a la diócesis de Los Teques le tocó en sus inicios vivir esa efervescencia que había en la Iglesia Universal por, digamos, esa serie de cambios que pretendían llegar más al corazón de la gente, una evangelización mucho más viva, más ir al encuentro de la gente que esperar que la gente venga, como insistió tanto el Papa Francisco. Y el Papa Francisco decía: somos una iglesia que debe ser en salida, que debe buscar a los fieles, no esperar a que vengan, sino salir también a todos los sectores y a todas las partes donde existan personas para poder llevarles el mensaje, ¿no? Qué bonita coincidencia esa que usted acaba de señalar con relación a la cercanía del momento de la conformación de esta parroquia hace 60 años, 1965, y el Concilio Vaticano II, porque como usted lo señala, hay un cambio fundamental en muchos parámetros de la Iglesia, incluyendo el estilo de la evangelización, porque ellos instauraron la utilización de los medios de comunicación de la época para la evangelización, una manera de llegar a más personas con los medios y adaptarse a los nuevos tiempos. Por supuesto. Y eso es interesante porque sabemos que la Iglesia, en su característica histórica, ha sido un poco lenta en adaptarse, o sea, le ha costado dar esos pasos, y esos concilios han sido precisamente determinantes en los grandes cambios. Hay una anécdota con relación al Papa Juan XXIII, que fue quien convocó a la Iglesia a celebrar un concilio. Le dijeron: ¿pero qué quiere, su santidad? ¿Qué quiere usted con el concilio? ¿No? ¿Qué es lo que realmente quiere? Y entonces dicen que él se levantó, se dirigió a la ventana y abrió la ventana del sitio donde se encontraban, estaba reunido con los cardenales. Le dijo: yo quiero que entre aire nuevo, aire fresco a la Iglesia. Lo que ellos han llamado, o que se llama en italiano, perdón, aggiornamento, es decir, puesta al día, ¿no? Puesta al día, o sea, aggiornamento quiere decir poner al día la acción de la Iglesia. La doctrina siempre es la misma, permanece la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, muerto en la cruz, que derrama su sangre para el perdón de los pecados, que resucita el tercer día, que subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre. Eso no cambia. Y muchas otras cosas, porque esa es la doctrina de la fe de la Iglesia. Pero sí cambia un poco la manera de presentar el mensaje, ¿no? Y la apertura también hacia los nuevos tiempos, permaneciendo por supuesto los principios también, además de los principios de fe, los principios morales, ¿no? En estas 6 décadas, ¿cuáles serían, que usted recuerde, los hitos históricos, sociales, eclesiales, que dieron cambios fundamentales, que fueron antes y un después en toda esta historia de esta diócesis? Bueno, hay que tomar en cuenta que, como ya lo he dicho, la diócesis de Los Teques nace en un tiempo de renovación, de manera que no hay, digamos, con relación a lo anterior, cambios bruscos. El obispo, Monseñor Bernal, su primer obispo, que venía de ser arzobispo de Ciudad Bolívar, él lo que hace es vivir y tratar de implementar el Concilio Vaticano II en la Iglesia de Los Teques. Entonces no se nota, digamos, como un cambio tan drástico, ¿no? Pero sí hay un cambio progresivo también en la acción de los sacerdotes, en la mentalidad de la gente, que se fue, digamos, haciendo gradualmente. Monseñor Pío Bello, un gran
intelectual, profesor universitario, antiguo rector de la Universidad Católica. Ciertamente implementó de una manera muy sabia todas estas cosas que implicaban la renovación de la iglesia. Después siguió Monseñor Mario Moronta, que estuvo poco tiempo, estuvo solamente 3 años, a finales de siglo ya, y que bueno, también un sacerdote, él había sido sacerdote, nos ordenamos con 1 año de diferencia, casi de la misma edad, de manera que somos coetáneos. Y bueno, con esos mismos sentimientos que embargaban a los jóvenes de aquel tiempo con relación a la iglesia, de los jóvenes sacerdotes, etcétera, ¿no? Y luego le siguió Monseñor Ramón Ovidio Pérez Morales, que todavía vive con una mente y una cabeza bien clara a los 92 años, gracias a Dios. Y bueno, él siguió con ese afán de renovar la iglesia. Él fue el que impulsó el llamado Concilio Plenario de Venezuela, que se celebró en Venezuela del año 2000 al 2006, y había tenido una preparación de 4 años, y que resultó un concilio que aportó mucho a la acción y a la vivencia de la fe en la iglesia en Venezuela, ¿no? Y es de lo que hemos sido herederos nosotros, ¿no? Para ustedes fue como una emoción, quizás como sacerdote, como le decía, jóvenes sacerdotes, pues iniciar todo ese apostolado con esos cambios tan profundos de la iglesia en ese momento. Sí, claro. Fue algo para ustedes, ilusionaron. Nos formamos así. Ajá. O sea, a mí me recibió en el seminario Monseñor Ovidio Pérez Morales. Él fue mi primer rector y por supuesto era un joven sacerdote que estaba entusiasmado con el Concilio Vaticano II. La formación que recibimos en el seminario fue una formación adecuada a los tiempos nuevos, ¿no? Siguiendo por supuesto la tradición doctrinal y moral de la Iglesia, pero tiempos nuevos en cuanto a la transmisión del mensaje y la conexión con la gente. De modo pues que yo encontré como sacerdote una diócesis así, y después como obispo, imagínense, venía de las manos de Monseñor Ovidio, de Monseñor Mario Moronta y de los antiguos obispos, Monseñor Pío Bello y Monseñor Bernal, que fueron para mí unos maestros. Y entonces, bueno, ya uno aquí, junto con los sacerdotes y los laicos, tratamos de adaptar la diócesis de Los Teques a los nuevos tiempos, ¿no? Tanto que celebramos un sínodo. El sínodo es una reunión que puede ser universal. Un sínodo universal es lo que llamamos concilio. Uno nacional es lo que llamamos también concilio plenario, como el que se realizó aquí en Venezuela. Y digamos, unas asambleas más locales y más de la diócesis se llaman sínodos diocesanos. Y celebramos uno. Que son reuniones reuniones con participación. Que se hacen para tomar decisiones. Para tomar decisiones sobre la diócesis, cómo vamos a hacer, etcétera, sobre las diferentes áreas de la pastoral. Y entonces allí participan no solo los sacerdotes, sino también las religiosas, los religiosos, los laicos. Y se discuten, por ejemplo, retos que se estén enfrentando en el momento. Mira, tenemos siempre esta debilidad, o está pasando esto o aquello. Sí, siempre, o sea, con el método que ha encontrado muchas raíces en la Iglesia de América Latina, que es el método de ver, juzgar y actuar, ¿no? Wow. Sí, cuando uno se reúne, interesante. Cuando uno se reúne, uno ve la situación. Esta es la situación, estos son los elementos que hay. ¿Cuáles son las luces? ¿Cuáles son las sombras? Luego juzgar de acuerdo a la doctrina de la Iglesia, la iluminación de la Sagrada Escritura, la iluminación de la tradición de la Iglesia, del magisterio de la Iglesia, y se toman decisiones y viene entonces el actuar. Se aplican, digamos, las actuaciones. Y ese cuerpo es como un cuerpo colegiado que es vinculante. Las decisiones allí serían aceptadas directamente por los grandes jerarcas de la Iglesia. Sí, claro. Sí, no, eso se envía siempre a la Santa Sede. Claro, no nos metemos en asuntos que pudieran ser más bien de otro nivel de
disruptivo. Más vinculación, por ejemplo, canónica, derecho canónico, etcétera, porque no nos compete, ¿no? Pero sí desde el punto de vista pastoral, o sea, de la acción de la Iglesia en su anuncio del Evangelio, en la celebración de la fe, en la Eucaristía, en todas esas cosas, ¿no? que forman parte de la pastoral que llamamos nosotros pastoral de la Iglesia, ¿no? Monseñor, 60 años de la diócesis de Los Teques, nos gustaría conceptualizar eso. O sea, ¿qué es una diócesis? ¿Qué significa una diócesis? Sí, bueno, el nombre viene del latín, ¿no? Y siempre se toma de antiguas palabras o estructuras que tenían en el mismo Imperio Romano, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces una diócesis en el Imperio Romano era como una especie de determinado territorio que reunía como, digamos, varias, lo que diríamos ahora, varias provincias, ¿no? Entonces una diócesis es un determinado territorio que era gobernado por un enviado del emperador, del gobierno de Roma, ¿no? Entonces ese vocabulario, porque expresa una territorialidad, es decir, un determinado, digamos, punto geográfico con sus límites y todo. Entonces en la Iglesia se adoptó esa palabra y el concepto un poco de territorialidad, de manera que una diócesis es un territorio determinado geográfico que se le confía al pastoreo de un obispo, a quien se considera sucesor de los apóstoles por la ordenación sucesiva desde el principio del cristianismo, ¿no? Hay una sucesión apostólica, se llama eso. Y entonces a ese le compete el dirigir a la diócesis, gobernarla pastoralmente, ser quien da las líneas directrices, pero claro, siempre en conjunción con los sacerdotes, con los diáconos. Ahora hay muchos diáconos ahora en la diócesis de Los Teques. Que no son sacerdotes. Que no son sacerdotes, son hombres casados, es lo que llaman el diaconado permanente, pero que también ejercen algunas misiones, funciones dentro de la pastoral de la Iglesia y de la acción sacramental también, porque pueden presidir, pueden realizar bautizos, presidir matrimonios, etcétera, ¿no? Pero además de eso son, digamos, portadores del Evangelio. Ahora hay un detalle que es interesante saber de la diócesis. En 1997 le quitan un gran territorio a la diócesis de Los Teques, la hacen más llevadera, más manejable, porque en 1900... O sea, la dividen. Sí, en 1997 se dividió todo el territorio que va desde Guarena, pasando por Guatire, luego Barlovento. Es que para llegar allá tienen que pasar por claro, Caracas. Y había que atravesar Caracas siempre, sí. ¿no? Y entonces esa se llama la diócesis de Guarenas, que también está un obispo allí, ¿no? Pero es una diócesis nueva. Ahora anda por su segundo obispo, ¿no? ¿Nadie le quita lo bailado a los 60 años de la diócesis de Los Teques? No, por supuesto, porque la diócesis de Los Teques permanece, de hecho lleva el nombre de la sede, ¿no? Ajá. Y podría hasta dividirse todavía más. Claro, porque uno, ¿cómo se llama? La diócesis de Los Teques, uno la ubica quizás con la catedral. Claro. Que uno le decía Catedral San Felipe Neri, pero no ese no es su nombre. Bueno, la parroquia se llama San Felipe Neri, pero legítimamente también se le puede llamar, ¿no? Porque en las iglesias existen lo que llaman titulares, ¿no? Una iglesia puede estar titulada o dedicada a la Virgen o a un santo, etcétera. Pero son como los patronos, ¿no? Pero pueden ser también cotitulares, copatronos o patronas. Entonces, la iglesia de Los Teques, la catedral ahora ha sido conocida siempre como Catedral San Felipe Neri. Eso no es ningún problema, ¿no? Porque realmente la parroquia como tal, su territorio, lleva el nombre de San Felipe Neri. Como catedral ya juega un papel, digamos, más amplio en lo que se refiere a toda la diócesis, porque es la iglesia madre. Es, ¿no?, la más importante. Es la iglesia madre, claro, y es la iglesia, por decirlo así, todas las iglesias son del obispo, pero es la iglesia del obispo, o sea, desde donde el obispo
celebra los grandes acontecimientos, grandes fiestas, la Semana Santa, desde donde enseña, porque la cátedra, de ahí viene catedral. Cátedra es una sede, una silla, ¿no? Y entonces, ¿qué le parece? Y entonces por eso se dice la cátedra del obispo, y de ahí viene la catedral del obispo, ¿no? O sea, es como un sitio de enseñanza. Sí, son fundamentalmente. Exactamente, de enseñanza, de presidir también pero a la asamblea cristiana, ¿no? Pero está dedicada la catedral San Felipe Neri Felipe a una Neri advocación mariana. Está dedicada sobre todo a su patrona principal, es María, en su advocación de Nuestra Señora de la Asunción. ¿Qué tal? Sí, por eso yo siempre, qué bonito, ¿verdad? Siempre desde que llegué, no sé si los otros acostumbraban, los obispos anteriores acostumbraban eso, pero yo desde que llegué siempre dije, y así aparecía en todos los escritos, Santa Iglesia Catedral, San Felipe Neri. Santa Iglesia Catedral, Nuestra Señora de la Asunción. Parroquia, San Felipe Neri. Nos vamos a un corte, pero en la próxima parte vamos a estar hablando acerca de los actos que se van a realizar con motivo de este importante aniversario de la parroquia de la diócesis de Los Teques. Así que quédense allí con nosotros para conocer un poquito más acerca de esta interesante historia que está tan cercana a nosotros acá en la región de los Altos Mirandinos. ...60 años de historia, de fe, renovación y esperanza... ...a través del aniversario de la diócesis de Los Teques. Hoy estamos conversando de este importante tema... ...y algo de historia también, de conocer un poquito los intríngulis de ese pocotote de años. Son 60 años, o sea, ya digamos que esta institución está llegando a la tercera edad, ¿verdad? Así que pues muchas cosas que contar y que conversar con nuestro distinguidísimo y querido, apreciado y valorado invitado, Monseñor Freddy Jesús Fuenmayor, obispo de la diócesis de Los Teques. Y bueno, quedamos para conversar acerca de los eventos que se van a realizar, aunque no son los 50 que tiraron la casa por la ventana, como dice Monseñor, son 60 años, que es bastante decir, pues, es ya pasaron la mayoría de edad. Bien, la celebración va a estar presidida por el nuncio apostólico, ¿no? Monseñor Ortega, de manera que para nosotros pues es un honor, ¿no? El representante del Santo Padre en Venezuela, aparte de su aspecto diplomático, sabemos que el nuncio apostólico es como digamos, un embajador de la Santa Sede ante el gobierno, ¿no? Okay. Pero es además también un pastor que representa directamente al Papa, en este caso León XIV, y que es el encargado precisamente de gestionar todo lo que se refiere a los nombramientos de obispos, etcétera, ¿no? Y de otras muchas cosas, ¿no? Otras muchas gestiones que hace. De manera que para nosotros es un honor que él nos esté presidiendo, ¿no? Podemos ver, digamos, en él la persona del Papa que está presente entre nosotros, ¿no? Y eso va a ser en la Catedral de Los Teques. Sí, en la Catedral de Los Teques a las 10:30 de la mañana, el 24. Alguno dirá, ¿por qué no la celebran el mismo día 23? Pues resulta que el 24 es para nosotros un día de feriado, porque es el natalicio de nuestro libertador Simón Bolívar. Y también para la catedral como tal es una fiesta, porque la catedral celebró los 25 años el año pasado, celebra los 26 años de la dedicación de la catedral. La dedicación es lo que llamamos, en términos más comprensibles, consagración, o sea, la consagración de la iglesia. Las iglesias grandes, las parroquias, como catedral, se consagran, ¿no? Siempre se consagran. Es una ceremonia muy hermosa porque se dedican, digamos, al Señor, al culto. Es un lugar sagrado y por eso se dice dedicación o consagración, ¿no? Y
la dedicación de una iglesia es una fiesta en la iglesia consagrada, ¿no? En este caso es una fiesta para la catedral. Entonces por eso coinciden esa fecha y las unificaron. Las unimos y celebramos sobre todo el aniversario, pero también el aniversario de la dedicación de la catedral. Recordemos que la catedral de Los Teques es relativamente nueva. 1999 es consagrada. Antes había una estructura que había sustituido... desde su última renovación grande, sí, ¿no? Sí, exactamente. Había sustituido a la antigua iglesia de San Felipe Neri, que fue, digamos, muy dañada por el terremoto de Caracas del año 1967. Entonces se sustituyó por esta nueva catedral, digamos, ¿no? Aunque ha estado siempre en el mismo sitio. Y eso celebramos pues los 26 años, pero fundamentalmente, claro, la celebración de los 60 años, ¿no? Entonces es importante pues que el pueblo de Dios se reúna y asista y participe. De hecho va a ser una celebración eucarística muy alegre, ¿no? Se ha tratado de convocar a varios coros, tanto de aquí de los Altos Mirandinos como de los Valles del Tuy, y hacer un solo coro que llamamos coro diocesano. Y entonces estamos pues ante la presencia de un sentir que también se exprese en los cantos, que es tan importante dentro de la celebración de la Eucaristía. Y bueno, creo que vamos a estar, estoy seguro que sí, y contamos con la participación de todos ustedes para hacer una celebración eucarística bien viva, bien animada, ¿no? Y bien alegre por la celebración de este aniversario. Obviamente la presencia de la comunidad diocesana será fundamental en esta. ¿Qué significa para este evento? Participación de los sacerdotes, participación de las comunidades, de las parroquias, de la vida consagrada, de los movimientos de apostolado, en fin, o sea, participación de tantos y tantos, ¿no? Que seguramente será así y que contará pues con el entusiasmo y la fe de nosotros los creyentes católicos de la diócesis de Los Teques. Dado que la diócesis, bueno, geográficamente tiene otros espacios como los Valles del Tuy, ¿esta celebración se replica en los Valles del Tuy o todo el mundo tiene que venirse para Los Teques? Es una única celebración. Están invitados. Ciertamente que el transporte siempre es un problema, pero bueno, o sea, hacen el esfuerzo, ¿no? Y entonces asisten pues los que puedan asistir. Y ese esfuerzo pues hay que hacerlo porque es una gran fiesta, ¿no? ¿Y las parroquias se movilizan entonces para...? Sí, generalmente viene el párroco, viene también un grupo de fieles de cada parroquia, en fin, o sea, es una convocatoria que se hace para todos, todo el que quiera venir, no hay ninguna restricción. O sea, cualquier persona que quiera asistir. Todo el que quiera asistir. Que el 24 es día libre para mucha gente, pueden ir exactamente, sí. allí a participar. Me imagino que eso estará full, porque dado un acto tan Yo creo que sí, porque importante. el espacio de la catedral, por muy grande que sea, es limitado, ¿no? Lo importante es que tiene la plaza, el frente y otros espacios como pero para... creo que sí, que va a ser una fiesta bonita y que llegue al corazón de los fieles, ¿no? En el caso de la juventud, en estos tiempos, bueno, en tiempos de la inteligencia artificial, las redes sociales y tantas distracciones que hay para la población, para la juventud particularmente, ¿cómo ustedes están haciendo ese enganche con los jóvenes en estos tiempos? Bueno, o sea, cada parroquia y la diócesis tienen lo que llaman la pastoral juvenil. A través de la pastoral juvenil, reuniones, retiros, convivencias, se trata de llegar a los jóvenes, ¿no? Y bueno, son tiempos difíciles, pero son tiempos difíciles para no solamente para los jóvenes, sino para todos. Y muchas veces, bueno, hay que, como decía el Papa Francisco, hay que irlos a buscar, y sobre todo a través del testimonio nuestro, ¿no? O sea, del testimonio de los cristianos,
que deben tratar de vivir el Evangelio con una fe entregada, entusiasta, y sobre todo que eso se corresponda con la vida, ¿no? O sea, que se viva de acuerdo a lo que se cree, o sea, una coherencia en la vida de fe, eso es muy importante. Monseñor, hay papas que han pasado por la historia, definitivamente han dejado un legado impresionante, y quizás hay otros que son un poco más discretos, ¿no?, con su paso por esa gran responsabilidad. Actualmente que acabamos de vivir los creyentes un cambio, bueno, totalmente grande, pues al fallecimiento del Papa Francisco, que fue un papa mediáticamente muy presente. ¿Cuáles son los cambios que ustedes observan cuando hay un cambio de papa? O sea, ¿cambian las cosas o qué pasa dentro de la iglesia cuando surge esto? Yo creo que hay un cambio de estilo muchas veces, ¿no? Uh-huh. Pues los papas son los custodios de la fe de la iglesia, y es muy difícil que un papa vaya a desviar a la iglesia, ¿no? El Papa Francisco recibió a veces muchas críticas aún dentro del interior de la iglesia, pero yo creo que es su estilo y su modo también de expresarse, ¿no? Que era un papa muy directo, ¿no? De una manera muy directa, no se andaba por las ramas. Entonces, claro, muchas veces eso ocasiona cierto choque, pero en cuanto a lo fundamental de la doctrina y su aplicación, no cabe duda que el Papa Francisco marca, bueno, cada papa tiene su marca, ¿no? ¿Quién no se recuerda del Papa Juan Pablo II uh-huh. y su torrente de un carisma uh-huh. impresionante? El Papa Benedicto un poco más tranquilo, más intelectual, pero cuando uno lee las enseñanzas del Papa Francisco y también las disposiciones que él tuvo con relación a muchos asuntos de la fe, de la iglesia, uno le da gracias a Dios también. Y fue un hombre que tuvo la humildad suficiente para decir, hasta aquí llego. No era usual que un papa renunciara. No, eso fue... En la historia de la iglesia ha habido renuncias de papas, sí, cierto, pero en un número que se puede encontrar. En esta era... No creo, no, pero incluso en toda la historia, no creo que llegue a los 10 dedos de las manos, ¿no? Y que quizás estoy hasta diciendo mucho, yo creo que son mucho menos, pero no era usual que renunciara, pero él tuvo la suficiente humildad para decir, bueno, ya yo no tengo la energía necesaria para poder guiar la iglesia, y fue responsable en eso, y eso es un legado para nosotros, hay que recordarlo por eso, ¿no? Y por sus enseñanzas. A mí me encantan los documentos del Papa Benedicto. Luego vino Francisco, que ha proyectado, digamos, no porque eso sea nuevo, la iglesia siempre ha hablado de eso, de la evangelización, de la acción evangelizadora, pero él dio como un toque de poner el foco de atención en la necesidad que tenemos de no quedarnos dormidos y de brazos cruzados, sino de una manera bien proactiva anunciar el evangelio y no esperar a que la gente venga, sino ir. No vienen a la iglesia. Bueno, yo voy a ver por qué no vienen a la iglesia, voy a ponerme a visitar los hogares y a animar a la gente. Y además la iglesia con su acción social también, que tiene que existir dentro de cada comunidad y que anima mucho a la gente también, porque ven el testimonio del amor al prójimo en una iglesia que actúa, ¿no? Entonces, yo creo que esa es, digamos, la dinámica de cada papa. Este papa, yo estoy encantado con el Papa León XIV. Las homilías son un deleite, ¿no? Porque va llevando la explicación de la Escritura de una manera bien clarita, sin complicaciones teológicas así altas, ¿verdad?, que solamente la entiendan los teólogos, sino para que lo entienda la gente también. La homilía del domingo fue preciosa, ¿no? Cuando habló de Marta y María, que Marta se queja con Jesús de que María, su hermana, no María la Virgen, sino María, hermana de Marta y de Lázaro, se quedó ahí a los pies de Jesús escuchándolo,
Y Marta se quejó, pero Jesús, me deja a mí todo el trabajo, te tengo que atender, hacer la comida, y ella ahí tranquila. Solo que Jesús le contestó muy sabiamente, le dijo, no, ella ha escogido la mejor parte. ¡Wow! Porque ¡Qué interesante! Es a la escucha de la palabra de Dios. Entonces el Papa en la homilía decía, no existe una contraposición. Las dos actitudes, la del que sirve y la del que escucha, tienen que estar presentes en la vida de cada cristiano. Debemos ser un poquito Marta y un poquito María. María, exactamente. O sea, tenemos que ser activos, sirviendo a quien haya que servir, pero tenemos que ser también un poco contemplativos, es decir, contemplar el misterio de Dios y el misterio de la existencia humana. Ella estaba pendiente que le decía a Jesús, a lo mejor tenía muchísimos problemas, más que Marta. A lo mejor Marta era mucho más tranquila, más santa, y ella tenía problemas y estaba escuchando a ver que Jesús le tocara el corazón para cambiar su vida. En fin, no lo sabemos, porque el Evangelio no lo dice, pero la interpretación, digamos, que se puede dar es así, ¿no? Qué interesante. Sí, claro, porque eso, bueno, nada más de oír al Papa, la homilía, ya uno se queda como diciendo, caramba, no tengo ni que escribirlo porque ya me queda claro lo que el Papa me está queriendo decir para mi vida, ¿no? Qué bonito compartirlo en este espacio, y nos gustaría, Monseñor, dado que estamos conversando acerca del 60 aniversario de la diócesis de Los Teques, que usted nos cuente desde su posición de pastor de esta iglesia. 60 años significa arrancar de aquí en adelante a una nueva oportunidad. ¿Qué es para usted esta nueva oportunidad? ¿Qué debe ser también para las personas que forman parte de esta comunidad? Bueno, nosotros en la diócesis, como había dicho en el segmento anterior, habíamos realizado en nuestra diócesis, en el seno de nuestra iglesia, un sínodo diocesano, donde hicimos una reflexión sobre la realidad de la diócesis pastoral, etcétera, y se tomaron, digamos, algunas decisiones o algunas recomendaciones, vamos a llamarlas así. Nos tardamos un poco, pero bueno, dicen que el tiempo de Dios es el tiempo de Dios, ¿no? Que cuando suceden las cosas es cuando deben suceder. Nos tardamos un poquito en poner en práctica en un plan diocesano de pastoral el sínodo diocesano y todo lo que la iglesia, pero fue todo lo que la iglesia ha hecho, quiero decir, ¿no? Hasta este momento. Pero fue providencial porque nos permitió en ese espacio de tiempo que viene del 2016 a 2021, bueno, después se metió la pandemia, todo eso, que se detuvieron mucho las cosas, nos permitió disfrutar del llamado Asamblea del Sínodo de los Obispos en Roma, ¿no? Que el Papa lo trazó, digamos, como programa, el vivir en la Iglesia lo que se llama la sinodalidad. Una palabra un poco difícil que a la gente a veces no le dice nada, pero sínodo, es decir, cuando se reúnen, quiere decir reunirse juntos, caminar juntos, ¿no? Es una palabra que tiene un significado hermoso. Es una palabra sínodo griega, ¿no? Viene del griego más que todo, ¿no? En el original, digamos, el griego antiguo. ¿Qué significa eso? Encontrarse, escucharse y discernir, ¿no? Es un poco, es el camino de la iglesia. Entonces eso nos permitió un poco madurar un plan diocesano de pastoral que comenzó a ponerse en práctica en el año 2023. A veces con mucha lentitud, pero cuando uno lo va leyendo y va viendo las cosas que se van haciendo, uno dice, creo que vamos por buen camino, siempre necesitando más. Por ejemplo, las pastorales se han estado organizando, porque no hemos terminado, las diversas áreas de la pastoral. Cuando me refiero a eso, que sí, la pastoral juvenil, la pastoral social, la pastoral... pastoral son agrupaciones de personas con... Bueno, es la acción evangelizadora de la iglesia, ¿no? Más o menos, porque viene de pastor, o sea, el pastor que se agrupan que guía y agrupa y también guía, ¿no? Entonces, esta acción pastoral
poco a poco se han venido guiando por el plan de pastoral, ¿no? En algunas partes pues más, en otras partes menos. Y entonces, por ejemplo, se han organizado las diversas áreas de pastoral, que si juvenil, que si vida consagrada, que si, qué sé yo, catequesis, las misiones, en equipos, más que en secretariados, porque antes hablábamos mucho en la diócesis del secretariado de pastoral vocacional, por ejemplo, ¿no? El que trabaja por las vocaciones. Entonces había un director del secretariado y todo. Ahora no es, ahora es un equipo, el equipo diocesano de pastoral vocacional. Es un equipo donde están sacerdotes, laicos y religiosas también, que conforman un grupo para ayudar en la acción vocacional, para captar las vocaciones en la iglesia, tanto al sacerdocio como también a la vida consagrada, ¿no? A la vida religiosa. Entonces, más o menos casi todas las pastorales, y se van a organizar otras áreas de pastoral bajo esta, digamos, dinámica del equipo diocesano. Finalmente, Monseñor, nos gustaría pues un mensaje de su parte a los fieles de los Altos Mirandinos y los Valles del Tuy que conforman esta diócesis de Los Teques en el marco de los 60 años y, obvio, el futuro, que es lo que realmente importa aquí. Bueno, yo simplemente animo a todos, a los que nos profesamos como fieles católicos, cristianos, a que, en primer lugar, o sea, tomemos conciencia del sentido que tiene nuestra fe, ¿no? Y que nuestra fe tiene que ver con la vida, no es solamente algo teórico, ¿no? Yo creo en tal cosa, sino tenemos que examinar el camino de nuestra existencia, o sea, qué estamos haciendo con nuestra vida. Y eso es un examen que es importante que lo hagamos cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para poder encontrarnos de verdad con el Señor. El Papa Francisco y también el Papa León insisten mucho en la necesidad del encuentro personal con el Señor que transforma las vidas de cada uno. Y luego tratar de proyectar todo eso en común, o sea, vivir la fe en comunidad, ¿no? Y hacer de nuestras parroquias y de nuestros movimientos realmente grupos en los que se viva, se comparta la fe y se le anuncia a los demás. O sea, la misión es muy importante en la iglesia. Misión es misionero quiere decir enviado. Nosotros en la iglesia hablamos mucho, lo recordaba mucho el Papa Francisco, y también en América Latina, de discípulos misioneros. Somos seguidores del Señor y además misioneros del Evangelio, de eso que vivimos y que creemos. De manera que yo les animo a que de verdad entusiásmense con eso, que tiene bastante sentido. Y le encontramos sentido encontrarnos con Dios, encontrarnos con los demás, comprometernos con el mundo, hacer un mundo mejor, construir, como decía el Papa Pablo VI, la civilización del amor. Eso es importante, bajo la luz de Cristo, que es nuestro Salvador y nuestro guía. Muchísimas gracias, Monseñor, súper hermosas palabras. De verdad que le agradecemos muchísimo su valioso tiempo para conversar con nosotros y feliz aniversario pues a la diócesis. Bueno, muchas gracias a todos y que el Señor derrame sobre todos ustedes, sobre sus familias y sobre todos los compromisos que tengan, trabajo, todo, abundantes bendiciones. Amén, amén, amén. Muchísimas gracias a ustedes, nuestros queridos y distinguidos televidentes, a nombre de nuestro director Antonio Brantes, y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy Oropesa, nos despedimos. Hasta la próxima. Muy bonito, perdón.